próximos minutos les invitamos a compartir su tiempo con Antropología, un espacio del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Hoy centramos nuestra mirada en Guinea Ecuatorial para conocer las investigaciones acerca de los aspectos sociales y culturales de este país africano que fue colonia española hasta 1968. Para hacernos una idea del estado actual de los estudios sobre Guinea Ecuatorial y de los principales problemas que interesan a los antropólogos que investigan sobre este país, nos acompañan de nuevo Paz Moreno y Juan Aranzadi, profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED y responsables del Centro de Estudios Afrohispánicos. Hola, buenos días. Tal vez algunos de ustedes hayan tenido la oportunidad de escucharnos en un programa que hicimos no hace mucho tiempo, en el que presentábamos un nuevo centro de estudios de la UNED que se llama Centro de Estudios Afrohispánicos, y en compañía de mi compañero, el profesor Juan Aranzadi, hicimos un esbozo de el tipo de poblaciones y sociedades que nos interesaba estudiar, y también cuál había sido la génesis de este proyecto que ha terminado felizmente aprobado por la UNED, y supongo que en algún momento llegará a ser una fuente de investigaciones a las que nos encantaría que se incorporasen los alumnos o estudiantes de antropología y de historia o de geografía de la UNED interesados en este tipo de proyectos. Y para eso nos gustaría muchísimo ir obteniendo financiación, que es lo que estamos buscando actualmente. Pero nos hemos reunido el profesor Juan Aranzadi y yo, y nos gustaría dar cuenta de algunas de las investigaciones concretas que hemos venido realizando en Guinea Ecuatorial, y el tipo de investigadores que se han unido a nuestros proyectos. En realidad hemos, como decía en aquel otro programa el profesor Aranzadi, hemos incorporado varios libros sobre Guinea Ecuatorial publicados y editados por la UNED, en las que ya participaban otros investigadores. Ahora está a punto de salir, porque ya está cerrado y ya casi está terminado, un número extraordinario de la revista Endoxa, que es la revista de la Facultad de Filosofía de la UNED, dedicado a este tipo de investigaciones en Guinea Ecuatorial. La idea, según decimos en la presentación del número, es vincular la riqueza de investigaciones que se están haciendo en el presente con los proyectos del futuro. Es por esto por lo que en el momento en que salga la revista tiene una difusión en papel muy pequeñito, pero es una revista que está en abierto para toda persona de la UNED que quiera cogerla. Entonces, al presentar la revista, parece que choca una decisión de los editores del número especial, que somos el profesor Juan Aranzadi y yo misma, si la preocupación nuestra es por el presente y por el futuro de las investigaciones. Y es la referencia a los ancestros. O sea, ¿quiénes han sido los antropólogos que han estudiado a los Fang? Ha habido varios, pero los quizá más célebres o más consolidados en el campo de la antropología social, considerado no como la antropología social de lo que se hace en España o en Guinea, sino en general en la ciencia o lo que sea, si es humanidades o ciencia, no vamos a discutirlos ahora, de la antropología. Y estos dos ancestros a los que se les rinde en este número un tributo ritual, quizá pueda parecerles a algunos un poco exagerados, son el antropólogo Luis Mayart y
el antropólogo norteamericano de origen asturiano James Fernández, que el año pasado fue nombrado doctor honoris causa en la UNED por el Departamento de Antropología. Entonces, como le dimos muchas vueltas para resumir, yo creo que lo mejor es que le haga una pregunta a Juan Aranzadi. Juan, ¿tú crees que es imposible que un antropólogo escriba algo sin rendir tributo a los ancestros? ¿Por qué habéis empezado escogiendo al pasado para ligarlo con lo que se hace en el presente y en el futuro? Bueno, te contesto a eso diciendo antes que efectivamente el título de este número monográfico de Endosa es Nuevas investigaciones sobre y desde Guinea Ecuatorial. Voy a empezar primero con esta paradoja de que unas nuevas investigaciones empiecen con 2 entrevistas a 2 viejos investigadores. Ellos no se molestarán si les llamo viejos, con todo el respeto y sin caer en esas eufemizaciones de la vejez en la que se cae ahora, ¿no? No son solo 2, sino 3, es decir, porque estaba prevista también una entrevista con el padre Amador Martín del Molino, misionero y antropólogo que ha sido fundamental en la etnología de los bubis. Y desgraciadamente, en lugar de una entrevista con Martín del Molino, publicamos un breve intercambio epistolar que yo mantuve con él para preparar la entrevista, porque la entrevista no ha podido hacerse porque Martín del Molino ha fallecido en Arequipa, Perú, donde estaba en el mes de julio pasado, ¿no? Entonces, en ese breve epistolario me ha parecido de interés hacer públicas algunas anécdotas que cuenta él sobre cómo tuvo que salir de Guinea por los pies, perseguido en tiempos del régimen de Macías, y algunas cosas adicionales, ¿no? Contestando a tu pregunta, ¿por qué comenzar con esta entrevista a Mayar y a Fernández? Obviamente porque yo creo que es absolutamente imposible construir nada nuevo si no es sobre los hombros de gigante de quienes han antecedido en la tarea, ¿no? Y ha habido y hay por parte de muchos una especie de voluntad iconoclasta de romper completamente con el pasado, incluso por desechar, como pueda ser el caso de Martín del Molino, el tipo de escuela antropológica en la que él sitúa sus estudios. Es decir, es verdad que el padre Martín del Molino está absolutamente influenciado en sus estudios sobre los bubis por la Escuela de Viena de los Kulturkreise y por el padre Smith, y eso lastra buena parte de la validez de sus estudios actuales. Sin embargo, es absolutamente imposible decir nada sobre los bubis del siglo XX sin confrontarse críticamente con él. Es decir, la confrontación en la utilización de los antepasados no tiene por qué ser, no debe ser nunca una interpretación seguidista, es decir, no hay por qué aceptar como permanentemente válido lo que han hecho, pero sí es algo necesariamente a tener en cuenta para tener una valoración crítica de esto, ¿no? En el caso de Lluís Mallar y James Fernández concurren 2 cosas. Lluís Mallar es, por una parte, yo creo que podemos decir, el antropólogo español que más ha respondido al estereotipo de lo que es el antropólogo desde Malinowski. Es decir, Lluís Mallar ha vivido 8 años seguidos entre los Ebusok del sur de Camerún, domina perfectamente la lengua nativa, luego ha vuelto después, primeros esos años fueron como misionero, luego fueron como antropólogo, luego volvió en diferentes estancias de 4, 5 y 6 meses durante años sucesivos y es, yo creo, en ese sentido, el paradigma, un ejemplo en una actividad que no ha sido, hay que decirlo, yo creo con autocrítica, tan frecuente entre los antropólogos españoles. Y el pueblo que ha estudiado Lluís Mallar, los Ebusok, es un clan de los Beti, que tiene cierta homogeneidad cultural con los Fan de Guinea Ecuatorial, aunque tenga ciertas especificidades. Y James Fernández es en mi opinión, igual, es decir, invirtió la primera parte de su carrera en los años 60 en más de 2 años viviendo entre los Fang de Gabón, con entradas también en Guinea Ecuatorial, y es el autor de una obra, Buti, An Ethnography of Religious Imagination en África, que es, en mi opinión, a la vez una enciclopedia sobre la cultura Fang, en donde se interpreta el Buti como movimiento de revitalización, para lo cual necesita previamente
hacer un análisis profundo de la cultura fan, sin cuyo conocimiento no tiene mucho sentido entrar en él. Y decir una cosa, añadido, es que curiosamente en la entrevista cuentan los dos, yo no lo sabía al hacerle la entrevista, que los dos intentaron hacer trabajo de campo en Guinea Ecuatorial. Eso era precisamente lo que te iba a preguntar. ¿No te parece curioso que tanto Luis Mayart como James Fernández no hubieran tenido un papel más destacado en los estudios de Guinea Ecuatorial y tú los traigas en estas entrevistas a colación con lo que vamos conociendo y estudiando de culturas como la FAN, los Endoweo, todos los Combe, y sin embargo parece que tuvieron dificultades similares a las que nosotros mismos tuvimos para hacer un largo trabajo de campo en Guinea Ecuatorial? ¿Qué pasa? Que en Guinea siempre se echa a la gente sí, y no se hace trabajo en distintas épocas. Es curioso porque cuando yo tuve la idea, les propuse hacerles la entrevista, no sabía, luego me encontraba al hacerles la entrevista, que me han contado esta historia, sus dificultades en Guinea Ecuatorial, no sabía esto. Si lo hubiera sabido, hubiera tenido más motivos todavía para hacerlo, ¿no? Es decir, los condicionantes políticos del trabajo antropológico en Guinea Ecuatorial pesan desde los tiempos de Fernández y Mayar, y luego, pues como en un programa anterior ya conté, en nuestro caso hubo un proyecto de investigación que nosotros tuvimos en los años 90 que no pudo llevarse a cabo porque nos negaron sistemáticamente el visado de entrada y no pudimos hacerlo, ¿no? Es decir, eso pesa completamente. El primer proyecto de James Fernández, no es estudiar el butí en Gabón. Fernández viene mandado por el que fue su director de tesis, Herkovitz, el famoso antropólogo norteamericano que inicia los estudios sobre África, viene a España a hacer un trabajo de archivo sobre los exploradores españoles en Guinea, y él propone inicialmente hacer un trabajo comparativo entre los FAN de Gabón y los FAN de Guinea Ecuatorial, y solicita los permisos en España, en la Dirección General de Marruecos y Colonias, me parece que se llamaba, y cuenta cómo, por instrucciones del general Díaz de Villegas, le niegan sistemáticamente. Nunca le dicen que no, sino simplemente nunca le dicen que sí, ¿no? Entonces no le permiten entrar en Guinea Ecuatorial y centra su trabajo en Gabón. Luego es verdad que estando ya en Gabón, y como ahí en la frontera es mucho más porosa, o sea, él pasa varias veces a Curenam, etcétera, y toca Guinea Ecuatorial, ¿no? Pero James Fernández se ve obligado por presiones políticas, en este caso por presiones. Él adivina que cree que, claro, eran tiempos en donde movimientos independentistas en África, y que aunque él, siendo norteamericano y viniendo a España después de la visita de Eisenhower y del estrechamiento de manos con Franco, los americanos aquí eran bienvenidos, pero se conoce que los generales franquistas todavía no las tenían muy claras, que un antropólogo norteamericano que fuera a Guinea no fuera a ser un agente de los nacionalistas guineanos, etcétera, ¿no? En el caso de Mayar, no es por censura o por impedimento de las autoridades españolas, es en tiempos de Macías ya. Él intenta, curioso, no solo él que Mayar se diploma, saca el doctorado en antropología en la Escuela Superior de Altos Estudios en París, o sea, y entonces él empieza a dar clases allí en Nanterre, y va a Camerún a hacer trabajo de campo con Pascal Boyer, que es actualmente un antropólogo prestigioso, sobre todo en el terreno de la antropología de la religión, y con Michel Hausemann, que hace la tesis sobre el parentesco allí. Intentan los tres entrar en Guinea Ecuatorial. Imagínate lo que hubiera sido eso para los estudios posteriores sobre Guinea. Pascal Boyer estudiando el ENVET en Guinea, Michel Hausemann estudiando el sistema de parentesco, y Mayar estudiando el culto a los antepasados entre los FAN. Es decir, en los años 60. La base que eso nos hubiera dado a quienes posteriormente hemos intentado hacer algo, prolongar esa historia. Sí. Bueno, pues pese a las presiones, dice, de la diplomacia francesa, del CNRS, Macías no les da permiso de entrada en Guinea Ecuatorial, y eso se queda ahí. Es decir, al hacer estas entrevistas yo he constatado, bueno, pues el peso de las circunstancias políticas españolas y guineanas en el impedimento de hacer trabajo etnográfico allí, y lamentar el inmenso vacío que eso ha dejado en los estudios guineanos, ¿no? O sea, que nosotros tengamos que construir sobre la base del... Pero en la propia revista hemos incorporado un artículo que a mí me parece muy interesante de Gustau Nerín sobre la dictadura de Macías, que a la luz de la entrevista, que en el momento en el que Gustau escribía esto, pues no sabíamos toda esta historia de Mayart y Macías, o de Macías impidiendo la entrada a Mayart, parece que cobra más relevancia que haya este trabajo etnohistórico sobre
una dictadura terrible que es muy ignorada además. Y además realizado por un antropólogo e historiador como es Gustau Nerín, que tiene un arraigo en Guinea Ecuatorial que ninguno de los investigadores posteriores hemos tenido, ¿no? Que esto explica también el por qué este número de Endosa se titula Nuevas investigaciones sobre y desde Guinea Ecuatorial. O sea, no solo sobre Guinea Ecuatorial, sino desde Guinea Ecuatorial. Desde Guinea Ecuatorial, ¿por qué? ¿Por qué? Primero, porque incorporamos en el equipo de investigación y en Endoxa incorporamos a 4 investigadores guineanos, a Donato Endongo, a Siale Yangani, a Verónica Yengono, a Amancio Ensé y a Plácido Micó, que se añaden a otros varios investigadores guineanos que ya han colaborado en publicaciones anteriores de la UNED. Es decir, cada vez uno de los objetivos del equipo de investigación y del CEA es desplazar el peso de la investigación a los propios, a los que antes desde los antropólogos llamamos nativos, ¿no? Y luego también porque los investigadores españoles y algunos, españoles, pero que están en universidades norteamericanas, que colaboran en este número, como Gustau Nerín, como Alvar Jones, como Enrique Martino, como Benita San Pedro y como Susana Castillo, tienen un tiempo de investigación etnográfica y trabajo de campo en Guinea Ecuatorial también muy dilatado. Quiero destacar sobre todo el caso de Alvar Jones, hijo de guineano y de española, descendiente de un personaje ilustre de la historia de Guinea, de Maximiliano Jones, y que presenta un trabajo aquí, Las voces del Choga, que es parte de su tesis doctoral que presentará dentro de unos meses sobre la lógica de los itinerarios terapéuticos en Guinea Ecuatorial, que es realmente modélico y que es, yo creo, un ejemplo de lo que esperamos que dé de sí estas investigaciones, ¿no? El caso del trabajo de Gustau Nerín, decir que Gustau Nerín aquí continúa una línea de renovación de la historiografía española. Gustau Nerín, en un libro que se titula La última selva de España, que trata de la pacificación, entre comillas, es decir, de la dominación de los FAM por la colonización española, es el primero que que utiliza los testimonios orales de los nativos para narrar como víctimas la colonización española y que rompe definitivamente con la historiografía, digamos, colonialista o nacionalista española, ¿no? Con la que ya antes había roto otro autor sobre el que sí que quiero hablar, porque también me parece muy importante, que tiene otro artículo aquí, Donato Endongo Bidiogo. Donato Endongo Bidiogo es un escritor, novelista e historiador guineano que es, en mi opinión, el intelectual más consistente que ha producido Guinea Ecuatorial y que ya en el año 1977, en Historia y Tragedia de Guinea Ecuatorial, supuso una ruptura con esta historiografía colonialista, ¿no? Bueno, esto es un poco algunas ideas que existen en el número de la revista Endoxa, y lo que hemos querido es un poco relacionarlo con los trabajos de investigación que se hacen y que se harán en el futuro dentro del Centro de Estudios Afrohispanos. No, decir una cosa que me parece importante, que es que este número, digamos, a la vez es fruto de estas investigaciones y será texto de estudio en un curso en abierto que la UNED empieza a ofrecer este año 2016, Guinea Ecuatorial, Historia, Sociedad y Cultura, abierto a todos, a los que simplemente estén interesados en aprender sobre Guinea Ecuatorial, aunque no tenga proyecto de investigar allí, ¿no? Entonces pretendemos que este número sea una especie de godne, en una especie de retroalimentación positiva entre investigación y docencia, que es lo que queremos que sea el CEA en relación con la UNED, ¿no? Bueno, muchas gracias por escucharme. Paz Moreno y Juan Aranzadi, profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED y responsables del Centro de Estudios Afrohispánicos, nos han acercado hoy a los principales problemas que preocupan a quienes se interesan por la antropología y la historia de Guinea Ecuatorial. Sin distancias.